Acá estamos con el tema de la semana y esta semana salió mucho en varios espacios de aprendizaje el tema de la exigencia. ¿Qué, qué te trae la palabra exigencia, Vero? Exigencia me trae la obligación, el tengo que, me trae el castigo, el reproche, eh, la eterna superación, el no alcanza, me trae un montón de frases. Frases que escuchamos, ¿no? Habitualmente cuando estamos con otros, acompañando a otros. El tener que ser perfecto, el deber ser. ¿Y cuánto nos pesa en el día a día esta exigencia para las Ujú, cosas que queremos hacer, para en, cómo impacta directamente en el cómo hacer las cosas? ujú. ¿Sabes que me quedaba pensando mientras que te escuchaba? Siento que la exigencia tiene como dos grandes caras. Muchas veces la exigencia es lo que nos propulsa, nos impulsa, nos mueve, porque es lo que nos vuelve también tenaces y lo que nos convoca a seguir aprendiendo, a seguir creciendo, a seguir eh, logrando cosas. Y por otro lado, esa misma exigencia llevada como una máxima expresión es lo que nos paraliza, lo que nos bloquea, lo que nos deja sin acción. Entonces, en qué cara estamos parados cada vez que mencionamos la exigencia? Sí, es súper interesante cómo una misma moneda te puede impulsar a alcanzar esos objetivos y darte la energía y la motivación necesaria para justamente alcanzarlos, o puede ser el mayor obstáculo que te paraliza y no te permite avanzar. Eh, Generalmente siempre relacionamos, hacemos estos contrastes como en vez de vivir las cosas desde la exigencia, empezar a conectarnos con la excelencia, el poder justamente conectarte con el proceso y desapegarte un poco de los resultados y conectarte más con el presente y con el aquí y el ahora para vincularte con la tarea desde un lugar de disfrute, desde un lugar de permitirte ser un aprendiz y estar construyendo en el momento presente. Sí, cuando escuchaba esto de permitirte ser un aprendiz, creo que esa es la materia que tenemos todos pendiente, ¿no? Es en función a esta exigencia o en función a parámetros que fuimos construyendo a lo largo de la vida, que está bien, que está mal, que se debe, que no se debe, que se puede, que no se puede, cuál es el grado de lo que vamos a hacer, de nuestra responsabilidad, etcétera, etcétera, y ahí nos cargamos de un montón de otras cosas, perdemos como la capacidad de sabernos aprendices, sabernos ahí amasando eso que está pasando para crecer. Eh, eso me quedaba pensando. Sí, es la misma exigencia hablándonos de que eso ya lo tenés que saber, vos eso ya a esta altura de la vida, ¿cómo no vas a saber eso? Deberías ser mejor, deberías esto, deberías lo otro. Y son esas voces que tenemos marcadas internas, que nos están marcando como un estándar o un nivel que tenemos que tener o que tenemos que alcanzar, y no nos permite conectarnos con lo que realmente somos. Ujú. Y que lo más gracioso es que esos estándares, esos niveles los creamos nosotros mismos, porque no hay un alguien que nos los haya estandarizado de alguna manera. Eh, y creo que el gran desafío de la exigencia, primero es reconocerlo, ¿no? Primero reconocer que estoy en ese lenguaje de exigencia. Y después la exigencia tiene algo que es muy gracioso, que nosotros creemos que somos exigentes con nosotros, pero no con el resto. Y sin embargo, esa exigencia se traslada a todas tus relaciones. Vos también mirás con esos anteojos de exigencia a lo que tiene que pasar, lo que me tenía que contestar, lo que tiene que suceder. Entonces nos metemos como en un berenjenal, a mí me gusta mucho esa palabra,
y empezamos a resistirnos de eso que nosotros mismos nos quejamos en nosotros mismos, ¿no? Sí. Sí, eso mismo lo empiezas a proyectar en el afuera y de repente nada termina siendo suficiente. Sí, o nadie hizo exactamente lo que debería hacer. Lo que debería Y, haber hecho. y perdemos de vista que en realidad somos seres imperfectos y que estamos aprendiendo y que la gran misión que tenemos es desafiarnos permanentemente para seguir incorporando, ¿no? Seguir incorporando situaciones, conversaciones, personas, maestros. Qué interesante esto de volverse aprendiz. Si tuviera que pensar en uno de los pasos que me permite salir de la exigencia, te diría que uno es ese, el permitirse estar en modo aprendiz. Sí, y la otra que se me viene como muy fuerte cuando te escuchaba recién es la humildad. Creo que es la contracara, aunque parezca que no tienen una que ver con la otra. eh, el saberse imperfecto o el saberse o el darse permiso a equivocarse hace que esa exigencia empiece a perder fuerza, empiece a como desmoronarse sola. Sí, porque justamente desarrollas una mirada que la equivocación o el error termina teniendo otro significado y justamente en vez de ver que sos alguien que no sirve, alguien que no está a la altura, te empezás a ver como una persona que empieza a ver oportunidades, empieza a ver la capacidad de poder crecer a través de cada uno de esos errores, de cada una de esas equivocaciones y justamente empezás a construir cimientos mucho más sólidos de tu personalidad y de tu identidad que te permiten conectarte con lo nuevo de una manera mucho más potenciadora. Sí, incluso me quedaba pensando, ayer tenía una conversación con un cliente y compartíamos entre los dos cuántos proyectos o cuántos grandes proyectos se caen solo por esta conversación que tenemos con nosotros mismos de no voy a poder, no lo voy a poder hacer, no tengo las herramientas, me falta estudio, me falta esto, me falta aquello, que habla de la exigencia básicamente que nos ponemos a la hora de crear un producto o de crear un objetivo. Y cuando estábamos trabajando, le digo, bueno, ok, escribí los pros y los contra, y todos los contra que había encontrado de ese objetivo tenían más que ver con la exigencia y con la excelencia y con el grado de, de minuciosidad que le había puesto a cada una de esas consignas, que todas dependían de él, todas eran alcanzables, todas las había podido lograr en otros proyectos, en otros objetivos. Entonces, cómo el cerebro muchas veces nos juega esa mala pasada y grandes proyectos, grandes objetivos, caen por la exigencia que yo me estoy poniendo, y es una exigencia mía conmigo misma. Sí. Por eso es importante identificar cómo esos pensamientos relacionados con la exigencia solo son obstáculos que están entre medio de lo que querés conseguir y la acción. Y muchas Sí, veces tengo como muy latente esta frase de mejor hecho que perfecto. Cuando está la exigencia presente, generalmente paraliza la acción. O mientras lo estás haciendo y te das cuenta que no está alcanzando esa expectativa o no estás alcanzando ese estándar a cumplir, aparece la frustración y cuando te das cuenta de que cada acción te va acercando más a eso que querés lograr, eso que querés conseguir, la exigencia empieza a bajar y cada pasito que das te acerca mucho más a ser más amoroso y más compasivo con vos mismo. sí. Y me quedaba pensando en esto de que la exigencia se aprende también. No es algo que traemos con nosotros.
se aprende y así como se aprende se puede desaprender, o sea, o resignificar más que desaprender. Cómo resignificamos eso que nos contamos permanentemente y que evidentemente muchas veces nos inmoviliza, nos paraliza, no nos deja avanzar. Sí, Tiene que y ver con conversación, ¿no? sí, tiene que ver con eso que nos contamos. Creo que uno de los pasos también muy importantes para trabajar es justamente en esa historia que nos contamos a nosotros mismos sobre lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ser y lo que le tenemos que mostrar a los demás que podemos. Ujú. Y también tiene un condimento como muy especial la exigencia y es la comparación. Entonces me quedaba pensando cuándo te comparás o cuánto te comparás a la hora de llevar adelante un objetivo con otros, con referentes, con gente, con tu propia familia, con cuánto usás la comparación a la hora de medir cómo son tus resultados. Y la vez pasada, hablando también con otro cliente, esto de la exigencia, el pasto del vecino siempre es más lindo que el mío y a lo mejor el pasto del vecino tiene más años de maduración que yo que recién acabo de rastrillar la tierra. Y ya la estoy comparando. Yo le hacía el chiste como de, yo miro, a veces voy por las casas y miro esos perritos que están todos tirados y entra la gente y no salen a saltar. Y yo digo, ay, qué lindo, yo quiero eso. Y cuando le pregunto cuántos años tiene 10 años el perro y el mío uno. Claramente ese tuvo todo un proceso de aprendizaje para llegar a ese estadio. Y llevándolo, esa metáfora a nosotros, ¿cuántas veces empezamos un proyecto que todavía no nació y lo exigimos y nos exigimos como un proyecto que hace años que ya está en funcionamiento, que tiene toda una estructura generada y que también aprendió, fue aprendiendo en el proceso de aprendizaje? Entonces, ¿cuánto tiempo nos damos y cómo nos comparamos automáticamente con otros, queriendo obtener los mismos resultados sin haber hecho nada? Porque la exigencia tiene eso de maravilloso, que no te puso en acción. Sí. Y me parece genial esto de la comparación también, porque la comparación puede ser un motivador, pero que te lleve a alcanzar grandes resultados y tener un rendimiento altísimo, pero también puede ser el peor de los males, porque si lo utilizas como una inspiración, puede ser lo mejor, pero si lo utilizas de la manera inadecuada, esto de comparar justamente peras con manzanas, puede llegar a ser algo que te deja en ese estado de parálisis y no te permite avanzar porque realmente estás muy lejos de alcanzar algo que en realidad no tiene sentido, porque lo que tiene que ver con vos, tus tiempos, tu manera de ser, tu manera de actuar, no se compara con el entorno y con la situación de otra persona. Entonces, Ujú. empezar a mirar más en tus propios zapatos y creo que la comparación más justa es la comparación con vos mismo, con tu yo, quizás del pasado, de hace un día atrás, una semana atrás, pero empezar a ver cómo a raíz de una semana, un mes, un año atrás, realmente poder empezar a ver todo lo que lograste y todo lo que conseguiste. Y esa sí es una comparación mucho más justa que te muestra cuál es tu estado actual realmente. Sí, y esto que decías hace un rato, Diego, esto de si me voy a comparar con alguien que sirva de motivación, que sirva de, bueno, ahí quiero llegar, yo quiero lograr lo que él logró, hasta para ir a preguntarle cómo lo lograste y obtener más herramientas, pero que sea lo que te propulsa a, no lo que te impide llegar a, Y para usarlo ahí como entra norte. la humildad, tener esa capacidad de poder utilizar al otro como una inspiración y no desde el lugar de la competencia. Sí, entonces me parece que estaría bueno o está bueno que les podamos regalar a aquellos que hoy están pensando en un objetivo, en llevar adelante algo, ¿para qué está esa exigencia? ¿Qué les viene a contar?
qué más tienen que observar de ellos, ¿no? Para seguir avanzando. ¿Qué preguntas se te ocurren como para dejarles un regalo? Eh, Hay una que tiene que ver con la voz de la exigencia y no con la exigencia propiamente, es si a alguien le hablan como se hablan a ellos mismos cuando están frente a ese objetivo, a ese logro, a ese paso, a eso que quieren hacer. ¿Te referís a, al tono con el que se hablan? Claro, el tono de la exigencia suele ser bastante despiadado, bastante duro, bastante exigente, por así decirlo. Y cuando vos hoy hablabas, esto de ser aprendiz tiene que ver con la compasividad. Si a alguien le hablarían con el tono que se hablan ellos mismos cuando están frente a esa medida de exigencia. Sí, creo que el cambio principal comienza en identificar ese diálogo interno, en identificar ese tono y esa intencionalidad con la cual a veces nos hablamos a nosotros mismos y saber que podemos elegir cómo queremos hablarnos a partir de ahora y elegir cómo queremos que sea ese tono y de qué manera nos queremos impulsar a través de ese diálogo. Incluso otra que le hicimos recién es con quién te estás comparando y para qué lo haces. ¿Sí? ¿Para qué lo haces? Es clave también entender qué gano con esa comparación y entender también, o sea, cuáles son las cosas que me estoy perdiendo cuando me comparo. Lo que me parecía interesante también es traer a este encuentro y como para ir dándole así como un cierre, un tema que venimos conversando nosotros o que salió entre nosotros hace un tiempo atrás, que tiene que ver con el sentirse víctima y la exigencia muchas veces te pone en el lugar de víctima. Si Sí, yo no estoy a la altura o nunca voy a poder, automáticamente siento que lo que sucede me excede, eh, y dejamos de ser, más que de ser, de elegir qué queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos, eh, en qué necesitamos exigencia y en qué no. Eh, Eso, ¿no? Me quedaba pensando en esto, cómo muchas veces esa misma exigencia, cuando se vuelve disfuncional, nos deja posicionados en un lugar de, de sentir que ya no podemos elegir o que no nos van a elegir o que lo que estamos haciendo no tiene los condimentos para hacer una buena oferta y muchas veces nos posiciona en un lugar que no nos deja seguir avanzando, seguir creciendo, seguir aprendiendo. sí, y traigo nuevamente lo de la víctima porque quedas como una víctima de las circunstancias, de que el afuera te supera y dejas de ser el protagonista de tu propia vida. Que de tus propios logros, que no es menor, porque la Sí, exigencia tiene eso también, opaca tus propios logros, porque si siempre hay un estándar superior, esto que lograste nunca está a la altura de las expectativas. Uy, ahí tenemos un montón de temas. Víctima, expectativas, podríamos seguir. por eso quizá también como para darle un cierre, eh, algo que es súper importante es empezar a celebrarnos a nosotros mismos esos pequeños logros diarios y esa eh, perseverancia, convicción que ponemos diariamente en lo que hacemos para hacer de nosotros una mejor versión cada día. Sí, incluso te sumo más. Creo que
No, no creo, estoy convencida que no tiene que ver con eliminar la exigencia, sino con usarla a mi favor. ¿Qué de todo esto me impulsa a ser mejor? ¿Qué de todo esto requiere de que busque otras herramientas? ¿Cómo lo puedo usar como sinergia, ¿no? Esa exigencia y no como imposibilitante. Utiliza la exigencia a tu favor. Gracias.